De acuerdo a los especialistas, los problemas con este órgano son más comunes de lo que imaginamos y pueden ser leves o incluso provocarnos la muerte. Es una de las partes del cuerpo que normalmente ignoramos, a menos de que presente molestias. Las más frecuentes son por cálculos. Hoy los expertos nos explican qué exámenes debemos realizarnos y qué opciones de tratamientos existen hoy. Es momento de ponerle atención a su vesícula. ¿Se puede vivir o llevar una vida normal sin algunos órganos? La ciencia tiene una respuesta sorprendente a esta pregunta. Es posible. Un ejemplo son las amígdalas, que si bien protegen de una invasión bacteriana a las vías respiratorias, dejan de ser imprescindibles después de los 3 años de edad. Otro es el apéndice, que en la antigüedad servía a nuestros ancestros para digerir alimentos duros, pero en la actualidad no tiene ninguna función. Y uno del que poco conocemos es la vesícula, un pequeño saco verde con forma de pera que es parte del sistema digestivo. En realidad es útil, pero extirparla no cambia radicalmente la vida de quien ya no la tiene. ¿Pero dónde se encuentra la vesícula? Aquí tenemos la cavidad abdominal. Todo esto de aquí es del hígado. Sí, este es del estómago, este es del duodeno, parte del intestino delgado, y esta verde que vemos aquí es la vesícula. Esto está conectado al hígado a través de estos conductos que son milimétricos. El hígado produce bilis, ¿sí? Normalmente, y a través de estos conductos entra la vesícula, que es una bolsita, es un sistema de almacenamiento de bilis, y aquí es donde se acumula para cuando nosotros comemos, sobre todo grasas, manda bilis que tenía acumulado a través de este conducto que se llama conducto cístico, a través de este otro que se llama conducto colédoco, y llega a unirse con este conducto que se llama pancreático, para a través de este huequito eliminar bilis ya a nivel del intestino y con esto absorber las grasas. Eso es lo normal, es la función normal. ¿Qué pasa en un paciente que tiene problemas de vesícula? Pueden formarse cálculos, estos pueden ser grandes, pueden ser pequeños, como lodo, y estos pueden eventualmente en una contracción de la vesícula salir a través de estos conductos y son cálculos menos de 5 milímetros o es barro biliar, podría acumularse justamente en este punto que sería peligroso porque lo va a tapar también no solo a este conducto que lleva bilis sino al del páncreas y esto produce la pancreatitis. Los cálculos más grandes posiblemente no pasen a través de este conducto y originan que se tapone aquí, en donde cuando se contraiga esta vesícula no va a poder eliminar bilis y ahí es donde se produce el proceso inflamatorio. Puede llegar a un punto en que tanto el cálculo esté pegándole al muro de la vesícula que pueda perforarla o simplemente obstruir el ducto, los conductos biliares y originar una ictericia, que es el color amarillito de los pacientes en los ojos o en la piel, que eso ya es una complicación. ¿El paciente puede llegar a morir? Eventualmente sí, con un cuadro de una perforación, en un cuadro de una pancreatitis severa, son pacientes con cuadros graves por esperar tanto, ¿no? Y no hacerlo esto a tiempo. Las complicaciones médicas de la vesícula se encuentran entre las principales causas de morbilidad o enfermedades más comunes en el país, según datos del INEC del 2021. La colelitiasis o cálculos en este órgano se encuentra en segundo lugar en esta lista. Hace apenas 10 días, Virginia, de 49 años, fue intervenida quirúrgicamente para extirparle la vesícula y así salvar su vida. Como un preámbulo, en el 2019 me hice un chequeo ocupacional y ahí me determinaron un cálculo vesicular. Realmente no fue por molestia porque nunca lo he tenido. Y me comí un pan en el desayuno y me cayó muy pesado. Sentía como que en la boca del estómago algo tapaba. En la noche de ese mismo día tuve fiebre y me volví a hacer un examen de laboratorio y en el eco me indicaron que la vesícula estaba distendida. Entonces esperaron unas horas más y me volvieron a hacer otro eco. En el segundo eco ya determinaron que era una emergencia y que tenían que operarme. Se dice que el 8% de los hombres tienen la tendencia o tienen esta facilidad de producir cálculos o de tener este diagnóstico de cálculos en la vesícula que se llama colelitiasis. El 17% de mujeres, es más frecuente en mujeres esta enfermedad, tiene la tendencia a producir estos cálculos. Una posibilidad es de que si es que mi papá, mis abuelos, tienen en mi familia historia de cálculos en la vesícula y yo no tengo síntomas, una posibilidad es hacerse un eco. Con un eco se puede valorar fácilmente, en menos de 5 minutos uno puede diagnosticar si tiene cálculos o no.
la vesícula como parte de un chequeo general, ¿no? Obviamente, si hay síntomas de distensión abdominal, sobre todo posterior a comidas copiosas, comidas grandes, grasas sobre todo, pues yo ya voy a sospechando. Es decir, a estos síntomas no menospreciarlos, ¿sí? Acudir a un médico, a un especialista, para que a veces hasta por control pueden salir estos diagnósticos. Durante mucho tiempo Virginia vivió preocupada por su peso. Eso la llevó a recurrir a dietas extremas y alimentarse de manera inadecuada. Pues yo creo que es los malos hábitos alimenticios, la falta de alimento durante todo el día, comer una sola vez en la noche. Yo estaba haciendo la dieta de las grasas y entendería que eso también de pronto aceleró el proceso, creería yo, ¿no? De ahora en adelante, Virginia deberá llevar una alimentación equilibrada. Al momento no puedo comer lácteos, granos, grasas, todo lo que son verduras solamente cocinadas, nada que tenga gas tampoco, todo cocinado. Realmente es un cambio extremo. Las causas para desarrollar cálculos biliares no están claras, pero son más frecuentes en mujeres, personas mayores de 40 años con sobrepeso u obesidad, cuando hay antecedentes familiares de cálculos, en diabéticos y en personas con dietas altas en grasa o que han perdido peso muy rápido. Hay factores que no dependen exclusivamente de nosotros, pero el factor que sí está muy claramente relacionado con la enfermedad de la vesícula es nuestra dieta, que es nuestra dieta occidental muy rica en hidratos de carbono simples. El consumo de grasa también puede estar relacionado, porque todo forma parte de un balance que existe en la composición de la bilis, y eso es lo que conlleva a tener cálculos, a que se formen los cálculos. Hay otros factores que ya no dependen de nosotros, hay factores genéticos y hay factores también relacionados con ciertos fenómenos hormonales. Precisamente ocurre esto en las mujeres. Durante el embarazo, la hormona del embarazo, que es la progesterona, hace que todos los órganos del sistema digestivo se muevan más lentamente y por esa razón hay una predisposición en las mujeres que han tenido uno o varios embarazos de tener cálculos en la vesícula con más frecuencia que otras personas. En el mundo occidental, el componente principal de la mayoría de los cálculos biliares es el colesterol, una grasa que normalmente se disuelve en la bilis. Otros se forman de calcio o bilirrubina, el principal compuesto de la bilis. Su tamaño varía entre pequeños como granos de arena, hasta grandes como pelotas de golf. Cálculos que pueden ser microcálculos, microlitiasis, litiasis es lo mismo que cálculos, cálculos medianos o grandes, que pueden ocupar hasta gran tamaño o todo el volumen de la vesícula, que más aproximadamente es entre 40 y 50 centímetros cúbicos. Puede llegar a 200, 300 o hasta más centímetros cúbicos en el caso de que ésta esté obstruida. Puede haber, de hecho, tumores vesiculares igualmente, pólipos, es como lunares pequeños que están a nivel de la mucosa, dentro de la vesícula, potencialmente algunos de estos, y sobre todo con genética también incluida, malignos también. Pero lo más común son los cálculos de la vesícula. Alrededor del 80% de personas con cálculos biliares no presentan síntomas durante años y a veces nunca. El dolor aparece cuando hay obstrucción de los conductos que llegan al intestino delgado o hay inflamación en la vesícula. Ingerir comida abundante o grasosa puede desencadenar un cólico biliar y es así como Verónica descubrió que tenía cálculos. Ese día, como justo fue un día viernes, salimos del trabajo y fui a comer unas alitas. Ahí mismo yo ya sentí que no aceptaba mi estómago esa comida. Sin embargo, en la noche yo ya llegué a mi casa y a la madrugada, se podría decir, empecé con unos dolores en la espalda. Sentía que me acuchillaban, realmente era terrible e insoportable el dolor. En ese momento llamaron a los médicos, tenía unos cálculos, pero el más grande era aproximadamente de 2 centímetros. Inmediatamente me informaron que me tienen que hospitalizar. Es una cirugía laparoscópica que realmente no iba a tener una cicatriz muy grande y que la recuperación iba a ser inmediata.
La mayor parte de los pacientes que tienen cálculos en la vesícula no tienen síntomas. La sintomatología más frecuente, lo que se asocia realmente con la presencia de cálculos, es el dolor abdominal. Por lo general es un dolor que no pasa desapercibido para las personas, un dolor intenso que aparece súbitamente después de minutos o incluso horas después de comer. Cuando comemos grasas, por ejemplo, hay una predisposición a que ocurra de forma más temprana el episodio de dolor. También se acompaña de otros síntomas como náusea. Los adultos mayores o pacientes diabéticos, por ejemplo, pueden tener síntomas diferentes. Pueden tener molestias abdominales no muy específicas y no dolor intenso, y también eso hace que el diagnóstico pueda demorar. Hay varios órganos que son vecinos de la vesícula, por ejemplo, la primera parte del intestino delgado, que se llama duodeno, o el mismo estómago, el hígado también. Son órganos que están compartiendo un mismo espacio anatómico. Por lo tanto, si es que alguno de estos órganos enferma, el dolor puede ser parecido. Pues un paciente que puede considerar que tiene un problema de gastritis, es relativamente frecuente, finalmente lo que tiene es un problema en su vesícula, porque a veces el dolor no es muy específico. Verónica atribuye su problema de salud a su alimentación. Hoy cuida cada comida que lleva a su boca. El doctor me indicó que a partir de la cirugía ya no va a ser igual mi alimentación. Tengo que cuidarme de todo lo que son grasas, ya tengo que comer saludable. Y bueno, es complicado porque a veces si uno sale con la familia, con los sobrinos, sí es un poquito complicado privarse de eso. El tratamiento más común para los cálculos biliares es una cirugía de extracción de la vesícula, procedimiento mínimamente invasivo que se hace mediante pequeñas incisiones en el abdomen o laparoscopía. La cirugía es el mejor tratamiento, sí, es el estándar de oro. Nosotros utilizamos este término en medicina, sí, para decir que es el mejor tratamiento posible, porque tiene los mejores resultados a largo plazo, tiene riesgos muy bajos, sí, que no se equiparan con el riesgo de mantener una vesícula enferma. Hay otros tratamientos para los cálculos de la vesícula en pacientes, pero es muy excepcional. En pacientes que tienen altísimo riesgo quirúrgico se puede utilizar un tratamiento farmacológico. La desventaja de este tratamiento es que es muy prolongado y puede generar efectos colaterales muy severos en las personas. Entonces, no es una opción para la mayor parte de los pacientes. Aunque muchos pacientes cambian radicalmente su dieta, los especialistas sostienen que la extracción de la vesícula no afecta la capacidad para digerir los alimentos. En sí prácticamente es vida normal y lo que normalmente nosotros como médicos recomendamos, el tema de ejercicio, llevar una vida adecuada, el tema de una dieta controlada, ojalá por un profesional, un nutricionista, un nutriólogo, sería lo interesante. El disminuir el consumo de comidas grasas sobre todo es importante. A veces pueden tener estos pacientes con alta producción de bilis y como ya no hay almacenamiento, pues puede retornar a través del duodeno al estómago y producir unas gastritis químicas que se denominan. Si es que persiste con síntomas posteriores a esto, pues hay que investigar otras cosas. Es decir, siempre tiene que estar chequeándose con el médico, con el cirujano sobre todo que le haya operado, porque pueden estar relacionados con otros factores que pueden estar involucrados. Controlar el tema de triglicéridos, colesterol en sangre, pues lo que siempre recomendamos los médicos. Para mantener una adecuada salud de la vesícula, es recomendable no saltarse las comidas, ingerir alimentos ricos en fibra, mantener un peso saludable y hacer ejercicio.